cansados, hartos, ya al final de la cuerda. Han hecho todo lo que se les ha pedido y aún no han podido llegar a donde fueron prometidos llegar. Y nos encontramos en un punto en la historia donde el pueblo de Israel ya no quiere nada con Dios. Están cansados de caminar en el desierto por tanto tiempo. Están con sed, están con hambre y aún no han llegado al destino. Sus hijos están reclamando. Yo me imagino a un niño diciéndole a su papá, papá, mamá, tengo sed. Y no hay agua inmediatamente para poder ofrecerles. Lo que eso causa en el corazón de un padre. Cuando un niño viene a su mamá y dice, mamá, tengo hambre. Y no hay comida inmediatamente lista para poder ofrecer. Lo que eso puede causar en el corazón de una madre. Eran miserables. Ya no querían nada. Habían salido de Egipto después de 400 años de esclavitud y ahora estaban en el desierto. Y como iban las cosas, parecía que hace momentos simplemente habían cambiado un tipo de esclavitud por otra. Y la esclavitud original no parecía tan mal a la que estaban ahora. Y nos encontramos en un punto en la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Dios está a punto de darse la vuelta y volver a Egipto. Y si fuéramos a ver las razones por las cuales lo iban a hacer, no los culparíamos, no estuviéramos en desacuerdo. Pero más importante que nosotros, podemos ver que estaban a punto de darse vuelta. Dios también se dio cuenta que estaba a punto de perder a sus hijos y que estaban a punto de cometer el error más grande de su vida. Y como un buen papá, va a ir hasta lo más lejos, va a hacer todo lo posible, va a tomar decisiones extremas para poder proteger a sus hijos, para poder traerlos de vuelta a casa. Y aquí es donde encontramos al pueblo de Israel. Y yo sé que ustedes quieren ir al libro de Juan porque hemos estado estudiando el libro de Juan y hemos tenido unas historias increíbles de lo que está haciendo. Y Juan está listo para darnos uno de los mejores mensajes de los que él va a escribir. Quizá el mejor mensaje del mundo, que es el título que va a tener este mensaje el día de hoy. El mejor mensaje del mundo. Pero antes de ir al capítulo 3 del libro de Juan, versículo 1 al 21, quiero llevarlos a una historia que pasó 1400 años atrás. Y la vamos a tener que tener en nuestra memoria mientras leemos el libro de Juan. Así que no tienen que ir ahí porque es una historia muy rápida. Para el tiempo que llegan ahí voy a haber terminado. Pero estamos en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Y dice así. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino perdieron la paciencia y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y eso no nos pasa. Eso no nos pasa a nosotros. Cuando hemos estado siguiendo al Señor por mucho tiempo y no estamos llegando donde queremos llegar, perdemos la paciencia, ¿cierto o no? Y empezamos a reclamarle a Dios. Los israelitas no eran tan diferentes a como somos hoy nosotros. De camino perdieron la paciencia y comenzaron a hablar contra Dios. Y dijeron, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Llegaron a un punto importantísimo. Al punto de decir, ya no aguantamos más. ¿Has llegado vos a ese punto también en tu vida? ¿Has llegado a un punto donde has obedecido al Señor una y otra vez y una y otra vez y aún no has visto el resultado de lo que quieres? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Estás en esa situación en este momento? En ese momento, cuando ellos tenían hambre, Dios les proveyó maná y todos los días se levantaban, había maná para comer. Pero ya estaban hartos de esa comida también, especialmente cuando estás en el desierto y no hay suficientes ingredientes para poder sazonarlo un poquito, como cuando uno hace gallo pinto. No, cuando uno hace gallo pinto, uno le echa un poquito de cebolla y la cebolla lo hace saber mejor. A veces tienes chile dulce, le echas chile dulce, a veces no le echas nada, pero lo puedes variar un poquito. Pero si fuera solo arroz y frijoles por siempre, hey, ya pierde como el gusto, ¿no?
Y ya están hartos del milagro que Dios les había dado. Estaban listos para volver. El maná que Dios les había dado ya no era suficiente. Y Dios se da cuenta, estoy a punto de perder a mis hijos. Dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordiera y muchos israelitas murieron. What? Cualquier padre va a medidas extremas para traer a sus hijos de vuelta. Dios ve que sus hijos están a punto de descarrilarse. Y su resultado es una de esas historias que no nos dejan colorear en la escuelita dominical, ¿no? Allá no es una de esas que cuando estemos ahí nos dan para que coloreemos, están las culebras agarrando a las personas y podemos pintar la sangre. No tenemos nada de eso. Eso es una de esas historias que decimos, ¿what? ¿Qué? ¿Por qué? Pero tengo que dárselo a Dios. Agarró la atención de ellos, ¿no? Dice así. Dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hey, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Así que Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo, Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Entonces hay un resultado por el pecado, hay un resultado por las acciones que ellos hicieron, reclamar contra Dios, right? Y entonces Dios los escucha, los perdona y dice, ok, los voy a perdonar, pero tienen que hacer algo al respecto, ok. Moisés va a hacer una culebra de bronce y la va a poner en un asta, y cada vez que una persona salga y la mire, va a ser salvo. Va a ser salvo del veneno, va a ser salvo de la mordida de las serpientes. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y termina la historia. Ahí termina la historia. Y por el resto del libro de Éxodo vamos a ver, del libro de Números, vamos a ver cómo el pueblo de Dios se continúa desviando y Dios los trae de vuelta. Y Dios provee una salida y ellos se meten en problemas. Y Dios provee otra salida y se vuelven a meter en problemas. Y ese tiempo pasa y pasa y pasa y pasa hasta que vienen profetas que hablan como voceros de Dios para decirle al pueblo de Israel, arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. Dios dice que Él va a cambiar eso, que Él les va a cambiar el corazón, que Él va a tener que hacer algo nuevo porque esto está quebrado. Y una de esas está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 24 al 28. Uno de esos profetas está hablando al pueblo diciendo, hey, algo está mal con el corazón de ustedes, algo no está bien y Dios necesita hacerlo nuevo, porque los signos, las plagas, el mar rojo partido a la mitad y todas esas cosas, el maná, las codornices, cuando Moisés toca la piedra con el asta y sale el agua, no es suficiente, algo está mal en el corazón y Dios va a hacer algo para cambiarlo. Pero uno de esos profetas, Ezequiel, dice aquí, en el capítulo 36, versículo 24. Esto dice el Señor, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Pueden marcar la palabra espíritu. Dice, los rociaré con agua. Esa la pueden marcar también. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, pueden marcar eso otra vez, en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A veces la Biblia cuenta historias que no tienen sentido, pero tienen un propósito. Y quizá en tu vida estés en un momento donde lo que Dios hace no tiene mucho sentido. Quizás estés enojado
o enojada, quizás estés frustrado, frustrada, o al final de tu cuerda, o quizás sientas que has estado un tiempo atorado espiritualmente, emocionalmente, quizá mentalmente. Y quizá no tenga sentido en este momento. Pero hoy tengo la oportunidad, es el mejor mensaje del mundo. El mejor mensaje que jamás se ha dado. Mejor que cualquier mensaje que Ray Faith haya dado, o mejor mensaje que el mismo Chris Brown haya dado. Este es el mejor mensaje del mundo. Y les puedo decir eso porque no es mi mensaje. No es mi mensaje. Es un mensaje que Dios, que Jesús preparó. Este va a ser el primer mensaje que Jesús da en el libro de Juan. Y lo vamos a poder ver juntos. Y ahora sí vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Okay. 1400 años después de la historia de la serpiente. 1400 años después de que Dios dice, hey, para que puedan ser salvos, tienen que ver a la culebra en el asta. Okay. Lo único que tienen que hacer es salir de su tienda, venir de donde estén, creer que lo que yo le dije a Moisés va a funcionar y hacerlo. No era suficiente creer, necesitaban hacerlo. Tenían que hacer esas dos cosas. Número uno, creer que lo que Dios le había dicho a Moisés era cierto y después tenían que hacerlo. 1400 años después de esto encontramos esta historia. Y antes de entrar en ella, en el capítulo 2 termina de esta forma. Dice, mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y en ese momento Jesús sabía quiénes eran ellos. Sabía que estaban viniendo por las señales, pero no estaban viniendo por Jesús. Querían nada más que algo pasara. Y él se da cuenta, mira, estos son cristianos nuevos. Estos son cristianos que solo pueden tomar leche, que no tienen mucha profundidad. Entonces, ¿de qué servía hablar sobre espiritualidades profundas si ni siquiera podían entender lo básico del cristianismo en ese momento? Que todos los milagros estaban enfocados a que encontraran a Jesús. Pero la gente empezó a venir a Jesús por lo que él podía hacer y no por quién él era. Pero eso es obvio, eso pasaba a la gente que no tenía mucho conocimiento. Pero hoy Jesús se va a sentar con lo mejor de lo mejor. Se va a sentar con el espécimen religioso más capacitado, más increíble. Y va a tener una conversación que va a ser el mejor mensaje del mundo. El mejor mensaje que jamás se ha dado. Y comienza así. 1400 años después. Dice, había entre los fariseos, y si quieren ponerle un circulito ahí, ponerle el número 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos. Pueden poner un circulito ahí y marcarlo número 2 también. Llamado Nicodemo. Okay, vamos a empezar la historia con algo increíble. Okay, un fariseo significa alguien apartado. Okay. Él era no simplemente un judío, sino que era un judío apartado. Ellos eran los que escribían las leyes. De hecho, ¿se acuerdan la historia de Daniel y Babilonia? Los habían sacado de su tierra y los habían sacado de su templo. Entonces esta gente se apegó a las leyes y las guardaron por muchísimo tiempo. De hecho, tienen un libro que se llama el Mishnah. Y ese libro tiene 24 capítulos de cómo guardar el sábado, que el Shabbat. El Shabbat es el séptimo día cuando descansan. Estaban tan preocupados de quebrar esa regla que decidieron hacer un libro con 24 leyes de cómo mantenerlo. Okay. Esta gente estaba pegada a la ley y las conocía muy bien. Y después de más o menos unos 600 años, se convirtieron como en una secta, como en un grupo político y religioso muy fuerte. Pero era tan admirable lo que ellos hacían que se convirtieron como en superhéroes. O sea, un fariseo era como de lo mejor, ¿no? Como un cristiano de nivel 30. Pero no solamente era un fariseo, dice también, era un dirigente de los judíos. Eso se llamaba el Sanhedrín. ¿Okay? Y el Sanhedrín era un grupo del sumo sacerdote, que era como el sacerdote máximo, y unos 70 personas del Estado y líderes religiosos. Y dice que Nicodemo era uno de ellos. Era un fariseo y era un líder de líderes religiosos.
Y su nombre en sí, Nicodemo, significa conquistador de personas. Este hombre era lo mejor que había. Okay. Israel lo escucha más adelante, vamos a ver que lo llaman el maestro de Israel. Okay. Él era un fariseo, él era parte del Sanhedrín y también era un maestro increíble que cuando él hablaba todos escuchaban. Es más, si hubiera una posición el día de hoy que no existe en la cultura de Israel judía, él sería como el Papa, ¿no? Él sería como el Papa. ¡Wow! Él era lo mejor de lo mejor. Y él se va a sentar con Jesús. Dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que haces, las señales que tú haces, porque nadie podría hacer las señales que tú haces, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Mira, ese es el asunto con las señales y tenemos que hablar de esto al respecto. A través de la Biblia Dios nos ha dado señales y el propósito de las señales es poder traernos hacia Él. El propósito de las señales es apuntarnos hacia donde Él está. Pero la misma forma que el pueblo de Israel comenzó a ir a Jesús por las señales, nosotros hemos caído en la misma trampa. Preferimos ir a las señales que era el que las envió. Sí, lo que es interesante aquí es lo que dice Nicodemo. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces. Los cristianos nuevos estaban viniendo a Jesús por las señales que Él hacía. Pero las señales que estaba haciendo, los milagros que Él estaba haciendo, fue lo que trajo Nicodemo a Jesús. Era algo diferente. Y ellos se van a sentar y van a hablar de esto porque por muchos años, y eso nos pasa a nosotros, no solo al pueblo de Israel, inclusive para nosotros ahora, nos hemos acostumbrado a la religión. Venimos a la iglesia por lo que la iglesia puede hacer por nosotros. Venimos a los líderes por lo que los líderes pueden hacer por nosotros. Y venimos al cristianismo por lo que el cristianismo puede hacer por nosotros. Y se nos olvida que la única razón por la cual esas cosas existen es para apuntarnos a Jesús. Pero raramente vamos a Él. Lo escribí de esta forma. Llegar a Jesús para que haga X. Eso es lo que usualmente hacemos. Llegar a Jesús para que haga X. En vez de llegar a Jesús. Muchos llegamos a Jesús por lo que Él puede hacer, pero no por quién Él es. Venimos a Jesús para que Él cambie nuestra situación, pero no para que cambie nuestra vida. Eso se llama religión. Empezamos a usar a Dios como una máquina cósmica de monedas, ¿no? Echamos la moneda y esperamos que salga algo, lo que escogimos. Y cuando no sale lo que escogimos, o cuando no sale nada, ¿qué hacemos? Bueno, es nuestro dinero. Entonces empezamos a patearla, empezamos a moverla, ¿verdad? Empezamos a tirarla para que nos dé lo que queremos. Y eso es lo que hemos hecho con nuestra relación con Dios. Hemos venido a Él por lo que puede hacer. Cómo puede cambiar nuestra circunstancia, pero no cómo puede cambiar nuestro corazón. Mateo, Marcos y Lucas escribieron sobre 39 milagros de lo que habían pasado, señales de lo que Dios había hecho. Cuando Juan comenzó a escribir, ya habían pasado unos 10 años de que todos habían muerto y él era el último. Y la gente estaba volviendo a preguntarle, dime lo que Jesús hizo, dime lo que Jesús hizo, dime lo que Jesús hizo. En vez de preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Solo querían saber lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía. Y nosotros no somos muy diferentes. Pero Juan dice algo, eso es religión. Eso es pura religión. Si hago ABC, Dios tiene que hacer X. No es que Dios esté dañado, eso se llama religión. Y la religión está dañada. Entonces no podemos usar a Dios, no podemos usar a Jesús como una máquina cósmica de comidas. Eso es religión. Y a veces creemos en nuestra situación porque no estamos recibiendo lo que queremos, que Dios está quebrado, que Dios no sabe lo que está haciendo. Cuando en realidad la religión es una vida religiosa que nos lleva a un punto de quebrantamiento. Nicodemo no hace una pregunta y Jesús le da una respuesta. ¿Qué pregunta hizo Nicodemo? Veamos el siguiente verso.
Nicodemo viene con toda su política, ¿no? Él viene con toda su educación y le dice, Rabí, sabemos que eres enviado de Dios, sabemos que haces milagros, nadie podría hacer esto sin ti, Señor. Y sin hacer ninguna pregunta, me encanta cómo Jesús corta directamente al punto. Él sabe que tienes una pregunta. Él sabe que Nicodemo tiene una pregunta para él. Él sabe que él trae una necesidad de algo que no ha encontrado a través de su religión, de sus años de escuela, de sus años de estar en el Sanhedrín, de sus años de ser fariseo, de sus años de estudiar las leyes. Nicodemo viene a Jesús en la noche. Quizá porque durante el día había mucha gente que venía y estaba alrededor de él. O quizá porque con todo el alboroto que había causado Jesús en el capítulo 1 y 2, con lo del templo y todo, él no quería que lo vieran con Jesús. O quizá simplemente era porque, recordando todas las historias de la incredulidad de Israel, de la falta de confianza y de fe de Israel, lo estaba apuntando a algo que él no quería ver. Pero sin Nicodemo hacer ninguna pregunta, Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora sí, es tiempo de tomar notas, porque el mejor mensaje del mundo va a comenzar con la mejor pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta, Pastor David? Me acabas de decir que Nicodemo no hizo ninguna pregunta. Exactamente. Y eso quiere decir que la mejor pregunta es cual sea la pregunta con la que estés lidiando. That's going to be our next point. Cual sea la pregunta con la que estés lidiando es la mejor pregunta. Y es cualquiera que sea la pregunta con la que estés lidiando vos, puede ser la mejor pregunta es con la que estoy lidiando yo. Hay algo en nuestras vidas que necesita una respuesta y necesitamos venir al Señor. Y aunque no sepamos cuál es esa pregunta, Él la sabe. Y tal vez usted dice hoy, Pastor David, pero esa no es para mí. Verás, es mi matrimonio el que está. Sí, exactamente. Él tiene una respuesta para ti a esa pregunta. No, pastor, es que usted no entiende, es que las finanzas están muy... No, yo te escucho. Esa es una buena pregunta para él, tiene una buena respuesta. No, pero es que usted no entiende, mis hijos han estado... Yo entiendo, está en tu corazón. Cualquiera que sea la pregunta que tengas, cual sea que sea la pregunta con la que estás lidiando, esa es la mejor pregunta. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez una persona en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está viendo al Señor y le dice, hey, sé que haces milagros. Y Jesús le dice, hey, listen. Me acabas de decir todas tus cosas, ¿no? Hiciste todo lo educado, me hablaste de cierta forma, me dijiste rabito y no me impresionaste. Déjame decirte algo, ¿ok? A menos que nazcas de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, wait. Pero nacer de nuevo, ¿cómo eso es posible? En la cultura judía, ellos ya habían nacido nuevo a través del pacto de Abraham. Por lo cual ellos sentían que no necesitaban una razón para nacer de nuevo, porque a través de eso ya ellos eran salvos. Y simplemente tenían que seguir las leyes al pie de la letra para poder entrar en el reino y para poder honrar las palabras de lo que Dios había enseñado a través del Torá y de la historia. Para ellos, ya ellos estaban ahí, simplemente tenían que ser como la elite, ¿no? Tenían que ir de cierta forma. Y Jesús le dice, no, te lo perdiste. Sí, los judíos estaban esperando a un Mesías que los salvaría de su momento, que los salvaría de sus dolores, que los salvarían del peso que ponía el gobierno romano sobre ellos. Y que ese Mesías iba a venir y les iba a quitar todos esos y los iba a poner a reinar. Y los judíos iban a ser como la crema de todo. Y nos dieron cuenta que lo que Jesús venía a hacer era que él iba a hacer un reino nuevo, donde Él sería la crema, donde Él sería lo mejor de lo mejor, y no nosotros. Jesús le dice a Nicodemo, necesitas un cambio de corazón. Jesús dice, Nicodemo, necesitas ver el reino de Dios.
Porque mayor que cualquier enfermedad que tengas, mayor que cualquier problema que esté en tu matrimonio, mayor que cualquier dificultad por la que estés pasando, mayor que cualquier dificultad que estés pasando con tus hijos, lo que tiene que cambiar es tu corazón. Tienes que ver el reino de Dios. Me encanta eso. Yo puse una notita aquí. El reino de Dios es la aspiración humana más grande que una persona puede tener. Es en este mundo que está quebrado poder experimentar el reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, necesitas un cambio de corazón. Necesitas ver el reino de Dios. Porque mayor que la enfermedad que tengas, mayor que el estado de tu matrimonio, mayor que todas esas cosas, cualquiera que sea la pregunta que tienes, esa es la más importante. Él sabe tu pregunta. Cualquiera que sea tu pregunta, es la mejor pregunta para Él. Donde sea que estés, con lo que estés lidiando, Él tiene la mejor respuesta para ti. Porque el mejor mensaje del mundo va a tener la mejor pregunta, que es la pregunta que tú tienes. Y el mejor mensaje del mundo va a tener la mejor respuesta que puedes recibir. Versículo 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pueden marcar nazca de agua y Espíritu. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. La mejor respuesta es que tenemos que nacer de nuevo. Y no solamente tenemos que nacer de nuevo físicamente, sino tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Y de esto es lo que Jesús le está hablando a Nicodemo. Le dice, hey, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús respondió. Y en este momento a Nicodemo se le deben activar todos los sentidos, porque en el capítulo 1, en el capítulo 2, ¿se acuerdan lo que pasó? Juan el Bautista andaba bautizando a todo mundo en agua y decía que él los iba a bautizar en agua, pero el que venía después de él iba a ser mayor y los iba a bautizar en el Espíritu. Y hace un capítulo Jesús fue bautizado. Dice que bajó el Espíritu en forma de paloma, aunque no paloma, pero en forma de paloma. Y todo eso está activando las conexiones en el cerebro de Nicodemo. Entonces dice Nicodemo, ok, necesito nacer de nuevo. Y no es algo físico, sino es algo espiritual. En ese momento todo se está cayendo en la cultura de Nicodemo. Porque se está dando cuenta que no hay nada que él pueda hacer hasta ese momento para poder entrar al reino de los cielos. No hay nada que él pueda hacer en este momento para cambiar ese corazón. No hay nada que esté en sus manos, ni la educación, ni todo el tiempo que ha pasado haciendo leyes, ni toda la vida perfecta que ha estado viviendo. Él es lo mejor de lo mejor, él lo entiende. Y lo que se le está pidiendo que haga para poder entrar al reino de los cielos es algo imposible, algo que él no puede hacer. Por eso es que él pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Yo creo que ese es un concepto que nos puede confundir un poquito, pero sencillamente es esto. ¿Okay? Cuando uno está, hay un teólogo, voy a leérselos, un teólogo que lo explicó de esta forma, Merrill Tenney lo explicó así. El nacimiento es nuestro modo de entrar en el mundo y trae consigo las potenciales herramientas para ajustarse a este mundo. ¿Okay? Es pasar de un tipo de vida cuando estamos en el útero y de un entorno a otro. Es pasar del útero al mundo. Y con eso viene una serie de herramientas que nos ayuda a acomodarnos a lo que está pasando aquí. Y sí, nacer de nuevo o nacer de lo alto significa una transformación de una persona para que pueda entrar en otro mundo, a un mundo espiritual, y adaptarse a esas condiciones. Para pertenecer al reino celestial, uno debe nacer de él. Además, nuestro propio nacimiento no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, ¿ok? Se necesitan a dos personas para que eso pase. No podemos concebirnos a nosotros mismos y no podemos estar preparados para el nacimiento por nuestra propia cuenta, ¿right?
El nacimiento físico es el resultado de dos personas que decían procrear y luego unir sus cuerpos como Dios diseñó. Y no hay que poner muy raros ahí, ¿ok? Todo el mundo sabe cómo pasan los niños, ¿no? ¿Cómo es que se concibe un niño? Así que eso es exactamente lo que pasa. Es algo muy sencillo. No tiene nada al otro mundo, ¿ok? No hay nada que yo pueda hacer para que mi mamá me dé a luz. No hay nada que yo pueda hacer para que mis papás me conciban, ¿ok? Necesito que otra persona lo haga por mí. El nacimiento espiritual es similar en el hecho de que el recién nacido no es capaz de provocar su propio nacimiento. Debe hacerse en su cuenta. Pero, a diferencia del nacimiento físico, el nacimiento espiritual es estrictamente la obra de Dios. Y aquí es donde Nicodemo está súper confundido. Aquí es donde Nicodemo está como, what is going on? ¿Qué es lo que está pasando? Porque se le está pidiendo que tenga un nacimiento espiritual. De hecho, la palabra que Jesús usa cuando dice nació de nuevo en el griego significa anothen. Y anothen significa nacer de lo alto y nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo era un hombre inteligente, él era un teólogo, ¿ok? Y él se enfocó en preguntar, ¿nacer de nuevo? ¿A qué te referís? ¿Puede uno entrar al vientre de su madre de nuevo? Él se enfocó en lo físico, right? Él se enfocó en el nacer de nuevo, pero no en el nacer de lo alto. Porque él sabía las repercusiones de entender lo que significaba nacer de lo alto. Significaba que toda su cultura se iba a caer, porque no se trataba de algo que él pudiera hacer. No se trataba tanto de creencia, sino de dependencia. Porque es más sencillo para nosotros creer que mi modificación de comportamiento me hace digno de algo que aceptar el hecho de que necesito un cambio de corazón, un cambio en mi pensamiento, un cambio en mi orgullo. Porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación financiera, a pesar del estado de mis hijos, a pesar de mi estado mental, a pesar de lo que le pasó a mi amigo, a mi vecino, a mi vecina, a mi familiar, más grande que eso, lo que necesito es un cambio de perspectiva en lo que está pasando. Entender que no tengo el control de las cosas y que necesito un Salvador. De nada sirve que Dios cambie nuestras circunstancias si espiritualmente estamos muertos. Es como un video que vi en internet el otro día donde había una ovejita que estaba metida como en una franja, ¿no? Una franja bien honda. Y este niño se metió y empezó a sacar la ovejita y por fin la sacan. Y apenas la saca, sale la oveja, boom, 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 boom. Y a los 10 metros después, ¡juá!, se vuelve a meter al mismo hueco. Nosotros somos como esas ovejas. Incluso si Él cambia nuestra circunstancia, nosotros vamos a ir a volver a meternos a la misma franja. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos no es un cambio de circunstancia, lo que necesitamos es un cambio de corazón. Y lo experimento en mi propia vida. Cuando mi nana, que es como mi abuelita acá, tiene cáncer y hemos estado orando por ella. Y el último examen que le hicieron, se le dobló el tamaño del cáncer, las úlceras se hicieron más grandes. Y lo que queremos es que reduzca la úlcera, lo que queremos es que reduzca los tumores, que él la sane, que Él le quite todo eso, que lo haga. Pero eso no va a cambiar mi corazón, solo mi circunstancia. Y Nicodemo se enfoca en eso. Se enfoca en nacer de nuevo, no nacer de lo alto. Dice, pero ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que una persona nazca de nuevo? ¿Cómo es posible que haya algo espiritual que pase? ¿Cómo es eso posible? Jesús le dice, tú eres maestro de Israel. La voz más prominente, ¿se acuerdan? Él es la voz más prominente de la enseñanza en Israel. ¿Y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablo de cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Y el problema aquí parece ser una falta de entendimiento por parte de Nicodemo, pero si miras la progresión de este versículo, muestra más que un problema de entendimiento. Muestra un problema de orgullo. Fíjate lo que dice. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Ustedes no aceptan nuestro testimonio y no creen. Entonces,
¿Cómo van a creer? Y Jesús agarra a Nicodemo en la trampa y dice, yo sé que estás viendo lo que te estoy diciendo. Yo sé que ves que a pesar de todos tus años, aún viejo, cuando has hecho todas las cosas que creíste que tenías que hacer, no quieres soltar eso, no quieres soltar la religión en la que has estado viviendo en orden de cambiar tu vida completamente. ¿Y a cuánto nos pasa eso, no? Muchos de nosotros hemos vivido una vida donde Dios nos ha estado jalando poquito a poco. Hemos visto cómo el Señor ha buscado nuestro corazón. Hemos pasado por circunstancias donde no podemos ignorar el hecho que Él exista. Pero no queremos creer. Tenemos un problema de orgullo. Y ya Jesús quiere terminar. Dicen, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús clama ser testigo de verdades espirituales, de cosas que un hombre no puede ver. Pero sí puede descender físicamente Dios para testificar a la humanidad. Entonces Dios le dice a Nicodemo, hay cosas que ustedes no han visto y hay cosas que ustedes no pueden ver porque son humanos. Pero hay cosas que yo he visto y hay cosas que Dios ve. Y aunque ustedes no pueden ir allá a ver, Él puede venir acá a testificar de esas cosas. Este es uno de los mensajes más increíbles del mundo. Este quizás sea el mensaje más captivante de todos. Que Dios vino. Él podía venir a testificar. Y no solo Él podía, sino que Él vino. Y ahora vamos a entrar a uno de los momentos más impresionantes. Porque me encanta esta última frase. El Hijo del Hombre. No solo puede Él venir a la tierra como hombre, sino que Él vino a la tierra como hombre. Por eso Jesús usaba esa frase del Antiguo Testamento, muy famosa, Hijo de Hombre. 86 veces se usa el término Hijo de Hombre para referirse a sí mismo. Sí, tenemos la mejor pregunta, tenemos la mejor respuesta y ahora vamos a tener la mejor ilustración. Porque Jesús dice esto, versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Ahora sí, ¿recuerdan la serpiente en el asta? That's going to be our next point. ¿Recuerdan la serpiente en el asta? ¿Qué era lo que los israelitas tenían que hacer? Tenían que creer en lo que Dios le había dicho a Moisés y tenían que hacerlo. Y si hacían eso, el veneno no los mataba. Y Nicodemo conocía la historia de la falta de fe de los israelitas. Y esta alusión que Jesús hace cuando le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Y 1400 años después, Nicodemo vivió con esta historia, la conocía porque nadie se le olvidan esas historias. La de Daniel y los leones, la de David y Goliat, y de la misma forma, la de Sansón, de la misma forma no nos olvidamos de la historia de las serpientes. Y Jesús le dice a Nicodemo, hey, ¿te acuerdas? De la misma forma que la serpiente fue levantada en el asta y la gente de Israel tuvo que verla para ser sanados, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado y todo aquel que mire en Él tendrá vida eterna. 1400 años después, justo en el momento indicado, con quien podría ser el espécimen humano más calificado, Jesús revela el poder de su misión en la tierra. Un plan de rescate para ti. Tenemos la mejor pregunta, que es con la que estoy lidiando yo. Él tiene una respuesta que va a ser la mejor respuesta y necesitamos un cambio de corazón.
No importa cuántas señales te mande, no va a funcionar. Tienes que cambiar tu corazón y no hay absolutamente nada que puedas hacer. Si Nicodemo, que era el mejor espécimen, que era el mejor ser humano que tenía toda la religión, que había hecho todas las cosas que la religión pide, no era lo suficientemente bueno para ganarlo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y Jesús espera el momento indicado para hablar con esa persona, no con las gentes que estaban viniendo por las señales, sino con el maestro de Israel, el que la tenía todo bajo control, el que que entendía todas las cosas. Y él se revela y le dice, no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer, a menos que haya un cambio de corazón. El mejor mensaje de la historia tiene el verso más increíble en la Biblia. Y esa es nuestra siguiente parte. El verso más famoso de la Biblia nos va a mostrar un par de cosas que son muy, muy importantes. Y todos conocemos este versículo. Lo hemos visto en los partidos de fútbol, lo hemos visto en los de béisbol, lo hemos visto en camisetas, los hemos visto en libros, en Biblia, lo hemos visto en cuadernos, lo hemos visto hasta tatuado en la gente. Está por todo lado. Esa es la razón por la cual este es el mejor sermón del mundo. Porque tiene el verso más increíble y nos va a mostrar el plan de Dios a pesar de todo. El verso más increíble en la Biblia nos muestra el poder y la autoridad más alta. El verso más increíble de la Biblia nos muestra el poder y autoridad más alto. Porque tanto Dios es la autoridad y el poder más alto. Él es el creador. Él es el dueño de todo. Él es el que nos conoce intrínsecamente. Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él es el que conoce toda nuestra vida. Y Él es el que puede dar vida. Y no solo vida, sino vida eterna. El verso más importante en la Biblia nos muestra no solo el poder y autoridad más alto de todos, sino que nos muestra el motivo más noble. Dice, porque tanto Dios que amó al mundo. El motivo más noble es el amor. Cuando el mundo aún era el mundo, ya sea en el tiempo de los israelitas o el día de hoy, cuando el mundo estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, cuando el mundo reclama al Señor, cuando el mundo actúa en contra del Señor, aún así amó Dios tanto al mundo. Dios amó al mundo, Dios amó a la iglesia y Dios me ama a mí. Y si vas a poner una nota ahí, el motivo más noble que Dios nos amó, nos muestra que somos el objeto del amor de Dios. El versículo más importante de la Biblia nos muestra el poder y autoridad más alto, nos muestra el motivo más noble, pero también nos muestra el regalo más increíble. Porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo único. Unigénito en el griego. Él era el heredero de todo. ¿Okay? No solo era el único, Él era el primogénito, Él era el heredero de todo. Él era el más amado, Él era el que merecía todo. El único. Y si usted tiene un hijo único, una hija única, usted sabe el tipo de amor que uno tiene. Por eso está la historia de Abraham, Isaac, que iba a dar a su hijo. Y el dolor que eso causaba, pero la fidelidad de Abraham de seguir con esa orden, aunque al final no pasó. Este era el todo de Dios. Y tanto amó Dios al mundo que nos dio el regalo más increíble. Su Hijo unigénito. En cuanto al amor, aunque nosotros somos el objeto del amor de Dios, si van a poner una nota aquí, en el regalo más increíble, es que este regalo que nos da, esta es la expresión y el regalo del amor de Dios. Tenemos el motivo más noble, que somos el objeto de su amor, y tenemos la expresión y el regalo del amor de Dios, que es su Hijo. No solo tenemos todo el poder y autoridad, no solamente nos muestra el motivo, no solamente nos muestra el regalo, sino que también nos muestra la invitación más grande de todas. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel, ya sea judío, gentil, no importa el género, el color, no importa el lenguaje,
no importa el país, no importa el estado migratorio, no importa la creencia política, para que todo aquel, si vas a poner una nota acá, es que somos los recipientes del amor de Dios. No solamente vemos el poder y autoridad más grande, no solamente vemos el motivo más noble, no solamente vemos el regalo más increíble, sino que vemos la invitación más grande para que todo aquel... Y esto nos va a llevar al siguiente punto. Nos va a mostrar el escape más sencillo. Todo aquel que crea en Él. Este es el plan de Dios. Que todos crean en Él. En el griego se llama pisteo. ¿Okay? Significa creer como verdadero, confiar y poner confianza. Significa como apegarse al plan de Dios. El versículo más importante nos muestra el poder y autoridad más grande, nos muestra el motivo más noble, nos muestra el regalo más increíble, nos muestra el escape, la invitación más grande, nos muestra el escape más sencillo y nos muestra la salvación más necesaria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda. Nos muestra la salvación más necesaria. Confianza en el Hijo de Dios salva al creyente del pecado. Y esa es la promesa. ¿Okay? Y no hay nada que nosotros podamos hacer para hacer esa promesa más segura. No hay nada que podamos hacer, no hay falla moral que podamos hacer para que la nulifique. La salvación más necesaria. Si van a poner algo bajo ese punto, pongan, esta es la intención del amor de Dios. Somos el objeto del amor de Dios. Tenemos la expresión y el regalo del amor de Dios. Somos recipientes del amor de Dios. Tenemos el plan de Dios. Y la intención de Dios es salvarnos. Y nuestro último punto, en el verso más famoso de la Biblia, nos muestra la posesión más valiosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La posesión más valiosa. El amor que recibimos de personas quizás se gaste, pero el amor que viene de Dios nunca se va a acabar. Y quizás por eso algunos de nosotros estamos tan lastimados a través de los años. Mucha gente nos ha lastimado y ese amor se va gastando, pero hemos confundido. Hemos venido a la iglesia buscando amor y buscando arreglo, pero es porque simplemente hemos sido religiosos. Hemos buscado los signos. Y como Nicodemo nos preguntamos, ¿qué más puedo hacer? Ya traté todo. Ya fue a una diferente iglesia. Ya me bauticé una vez. Ya me bauticé otra vez. Ya hice todo. Pero simplemente estamos viniendo por los signos, por lo que Él puede hacer por nosotros y no por quién es Él. Queremos que cambie nuestra situación, pero no nuestra vida. Ok, nos vamos a quedar sin tiempo. Quiero terminar con esto. Jesús termina enseñando a Nicodemo la conexión entre creer en fe y ser salvo o no creer y ser condenado. Dice así, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Se acuerdan los israelitas? ¿Verdad? Y ahora sí pueden ver la ilustración. De la misma forma que los israelitas tuvieron que creer lo que Dios le había dicho a Moisés y tenían que actuar en ver la serpiente en el asta para ser salvos, el Hijo del Hombre fue crucificado. Y si nosotros creemos en su mensaje y vemos a la cruz y creemos en ella y hacemos lo que dice, seremos salvos. Si en tu vida hay algo quebrado, si has caminado por mucho tiempo y no has encontrado la respuesta que quieres, a pesar de que has ido a iglesias, a consejería, has ido todo lo que se te ha pedido y te encuentras en un lugar como los israelitas, frustrado, reclamándole al Señor porque no estás recibiendo lo que quieres, quizá lo que necesitas es un cambio de corazón. El remedio era accesible y gratis, de tal forma que nadie podía decir que fue condenado por Dios.
Y ese regalo está para ti el día de hoy. Si alguien murió por el veneno en ese tiempo, no fue porque fueron condenados por Dios. Fue quizá porque no salieron de su tienda y caminaron a ver lo que Dios había puesto para apuntarlos a ser sanados. Yo sé que muchos de nosotros creemos en el Señor, pero no hemos tomado esa decisión de seguirlo completamente. Muchos de nosotros creemos en los mensajes de la Biblia y en lo que Él puede hacer, pero no estamos dispuestos a tomar ese paso para que Él cambie nuestra vida completamente. Y yo sé que estamos cansados. Y yo sé que quizás estamos un poquito miserables. Y yo sé que quizás sea difícil. Pero no quiero terminar el día de hoy sin darte una oportunidad para que puedas venir delante del Señor. Porque tanto amó Dios al mundo. Tanto te amó a ti que Él dio todo lo que tenía para salvarte. Y de la misma forma que Él usó el veneno que las serpientes ponían en la gente del pueblo de Israel para crear un antídoto para que fueran sanados. De la misma forma Él puede usar tu dolor y las cosas difíciles por las que has pasado para que su Hijo las cargue por ti, para que puedas ser sano. Lo que necesitas no es un cambio de circunstancia. Lo que necesitas es un cambio de corazón. Lo que necesitas no es un cambio de casa. Lo que necesitas no es un cambio de relación. Lo que necesitas no es un cambio de finanzas. Lo que necesitas es un cambio de corazón. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que donde sea que estés, te pido que bajes tu cabeza y repitas esta oración conmigo. Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por este mensaje. Entiendo, Señor, que quizás he sido religioso y mi religión está quebrada. He hecho cosas para ganar tu aprecio, para ganar tu aprobación. He hecho cosas a través de mi vida para poder ser llamado un cristiano. Y he hecho cosas para venir a ti, para que cambies mi situación y no mi corazón. Pero el día de hoy, Señor, quiero aceptarte en mi corazón. El día de hoy, Señor, quiero darte control completo de mi vida para que sanes las cosas que están en mi corazón, para que sanes las heridas que están abiertas. Señor, quiero entregarte mi vida, no por lo que puedes hacer en ella, sino por quién eres tú, porque has hecho un camino para que aunque sea difícil aquí, aunque haya cáncer, aunque haya tumores, aunque haya enfermedad, aunque haya pérdida, aunque haya dolor, aunque haya falta de entendimiento, Señor, aún puedo vivir cerca de ti. Toma mi corazón, te entrego toda mi vida y acéptame en tu reino. Quiero nacer no solo de agua, sino en el Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Si ustedes hicieron esa oración, nos pueden mandar un correo a dgarcia@northcoastchurch.com y me encantaría responderles para darles los siguientes pasos que siguen. Hey, lo más importante es lo siguiente. Tanto nos amó Dios que dio a su Hijo para que caminemos con Él. Y la mejor pregunta es con la que estás lidiando, porque Él tiene la mejor respuesta. Y la mejor ilustración es que ya todo ha sido hecho. Y no hay nada que tengas que hacer, no hay nada que puedas hacer para arreglarlo. Y lo único que tienes que hacer es aceptar quién es Él. Y si crees en Él y eres obediente, aceptando en el corazón, tu vida va a cambiar. Gracias y nos vemos la próxima semana.